Me ha comunicado que su decisión de proponer al señor Alberto Núñez Feijóo como candidato a la presidencia del Gobierno. Francina Armengol, la presidenta del Congreso, comunicaba la decisión del Rey, la propuesta de Alberto Núñez Feijóo como el candidato idóneo para ir a la investidura. ¿Será Feijóo el próximo presidente de España? Soy Aurora Molina y hoy es miércoles, es 23 de agosto. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Yo pretendo, en su caso, ser el candidato de los españoles que, con independencia de cuál haya sido su voto, quieran estabilidad, moderación, acuerdos y Constitución. Así de contundente se mostró el líder del Partido Popular después de tener la reunión con el rey Felipe VI, dejando todavía la incertidumbre de si sería el candidato propuesto o no. Pero aún así, aunque el escenario político español parece que se va esclareciendo de cara a la próxima legislatura, todavía quedan algunas dudas sobre qué es lo que va a pasar en los próximos días, sobre si la investidura saldrá exitosa o si por el contrario será un fracaso por no contar con mayoría absoluta y dará paso a Pedro Sánchez. En cualquier caso, la ronda de consultas, ha dejado algunas claves de lo que puede pasar de cara al próximo gobierno. Para situarnos dentro de todo este contexto, estoy con mi compañero Raúl Piña, que es redactor de la sección de Nacional del Mundo. Hola Raúl, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El lunes 22 de agosto concluía la ronda de consultas en la que el jefe del Estado se reunió con los principales dirigentes políticos, para escuchar sus propuestas. En este sentido, ¿cuáles podemos decir que son las principales claves que marcaron la jornada con el rey Felipe VI? Yo creo que hay una clave fundamental y es la más importante de todas. Es la primera vez en la historia que el rey celebra una ronda de consultas en las que dos líderes políticos quieren ser candidatos a la investidura. Es decir, hay dos personas que han ido a decirle al rey: proponme a mí que yo quiero ser presidente del gobierno. Esto hasta ahora nunca había pasado. Entonces, el jefe del Estado se ha enfrentado a este hecho insólito, tener que decidir entre dos líderes políticos, porque hasta ahora, normalmente, el candidato siempre era claro, era uno el que había ganado las elecciones, porque el otro, el que había quedado segundo en esta ocasión, no tenía opción alguna. Ahora sí, ahora el que ha ganado quiere y cree que puede, que es Feijóo, y el que ha quedado segundo, que es Sánchez, también cree que puede y quiere. Entonces, esta era la clave principal. Y la segunda clave que nos encontrábamos era ver qué le decían los candidatos al rey, ver qué apoyos le decían que tenían. Aquí sucede que en esta ronda de consultas no van todos los partidos políticos. Hay partidos como Bildu, Esquerra o Junts que no acuden a esta ronda de consultas. Por lo tanto, Pedro Sánchez puede decirle al rey que estos partidos son proclives a apoyarles a él, pero el rey no escucha de viva voz a estos partidos políticos, como por ejemplo si ha escuchado a Vox decir que va a apoyar a Feijóo, que era una de las cosas que estaba en duda, si Vox iba a apoyar a Feijóo o iba a seguir tensando la cuerda. Bueno, pues estas han sido las cosas que han ido trufando la ronda de consultas y que han llevado al rey a tomar la decisión que finalmente ha tomado. Efectivamente, como acabas de comentar, sabemos ya que Santiago Abascal ofreció su apoyo a Alberto Núñez Feijóo para la investidura, lo que hizo que finalmente se presentase ante el rey Felipe VI con 172 votos. Esta, que fue quizás una de las razones por las que el jefe del Estado ha podido proponer a Feijóo para la investidura, pero ¿realmente en qué se ha respaldado esta decisión exactamente? ¿Por qué Felipe VI ha optado por Feijóo como el candidato idóneo? Es una cosa sencilla y clara. Pese al lío y la incertidumbre que ha rodeado todos estos días, hay un hecho al final muy claro y muy sencillo. El rey propone al candidato que ha ganado las elecciones. Es decir, el pasado 23 de julio hubo un partido que fue el Partido Popular, que fue el que consiguió más escaños y más votos. Fue el que ganó las elecciones. Otra cosa es quién puede sumar más apoyos en el Congreso, ¿vale? Eso es otra cosa distinta. Pero el partido que ganó las elecciones porque tuvo más diputados que el resto y más votos que el resto fue el PP. Entonces, Felipe VI, desde que es rey, él siempre, tras la ronda de consultas, ha propuesto
al líder político que ha ganado las elecciones, tuviera más o tuviera menos apoyos, pero el que ha ganado las elecciones, porque es una manera de mantener su neutralidad institucional, de no hacer política, es decir, de no dar pie a que le digan que hace política, de designar a un candidato que no ha ganado las elecciones porque puede tener más apoyos. No, él escucha a los partidos que van a verle y como constata que no hay una mayoría que pueda superar ahora mismo palpable a Feijóo, designa a Alberto Núñez Feijóo, que es el líder político que ha ganado las elecciones. Digamos, ¿no?, que está siguiendo el protocolo que siempre se ha seguido en estos casos. Exacto, eso es justo. Costumbre lo llama él. Efectivamente. Y ahora ya que, bueno, que ya hemos hablado de las razones que han llevado al monarca a proponer al dirigente popular para la investidura, ahora te quiero preguntar, Raúl, por cuáles son las posibilidades reales que tiene Alberto Núñez Feijóo de ser, de ser investido como presidente, porque Sánchez, por ejemplo, afirmaba que va a ser una investidura fallida. ¿Está, digamos, por tanto en lo correcto o, por el contrario, aún tiene esperanzas el líder popular para salir investido? A ver, en política y dados los últimos años que hemos vivido, es difícil aventurarse a hacer apuestas o a mirar la bola de cristal, pero lo más lógico parece que sea una investidura fallida. ¿Por qué? Porque en este momento Feijóo cuenta con 172 votos, ¿vale? Para que lo tengamos claro, la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados es 176, ¿vale? Con lo cual está a 4 diputados de tener esa mayoría absoluta. La otra opción es que en una segunda votación se producen 2 votaciones en una investidura. En la primera necesitas mayoría absoluta, 176, no los tiene Feijóo a día de hoy. En la segunda votación, que se produce 48 horas después de la primera, se necesitan más síes que noes, ¿vale? ¿Puede conseguir Feijóo más síes que noes? Que es la gran respuesta. Es la gran pregunta, perdón. Pues esa es una de las claves. Feijóo tiene el apoyo de Vox, tiene el apoyo de Coalición Canaria y tiene el apoyo de UPN, 172. ¿Qué tiene enfrente? Tiene al PSOE, que no le va a apoyar, tiene a Sumar, tiene a los partidos nacionalistas vascos y catalanes, que parece evidente que tampoco le van a apoyar, incluso el PNV, que era el clavo ardiendo al que se agarraba Feijóo, porque ha sido un partido que en ocasiones anteriores ha apoyado al PP y que tiene 5 diputados. 172 más los 5 diputados del PNV daría la mayoría absoluta a Feijóo, pero el PNV ha dicho hasta en 3 ocasiones mínimo que no va a apoyar al PP porque está Vox en la ecuación. Es decir, siempre que el PP necesite a Vox para poder sumar, el PNV dice que no va a apoyar en absoluto al PP y estamos en esa situación. Por lo tanto, parece difícil que Feijóo pueda conseguir más de los 172 apoyos que tiene ahora y que tenga 178 noes en contra. Por lo tanto, parece ser una investidura fallida, sí. Entonces, teniendo en cuenta que ahora mismo, en este contexto, Pedro Sánchez estaría en lo cierto en el que esa investidura va a salir fallida, ¿qué es lo que pasaría, ¿no?, en este caso si realmente, finalmente Alberto Núñez Feijóo pues no resulta investido? Porque recordemos que las negociaciones en este caso del PSOE con los partidos independentistas pues son clave, ¿no? Claro, aquí hay que tener una cosa clara y es, que Feijóo vaya a la investidura supone activar el reloj de la democracia. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues supone que una vez que se vote si Feijóo es presidente del gobierno o no, se activa un calendario de 2 meses. Sea cuando sea la investidura, si es la semana que viene, si es dentro de 2, si es dentro de un mes, cuando sea. Se activa un periodo de 2 meses. En esos 2 meses, el rey puede hacer otras rondas de consultas y proponer otro candidato. Bien Feijóo otra vez, bien Pedro Sánchez, por ejemplo. O puede haber un candidato que le diga a la presidenta del Congreso: yo tengo los votos para ser presidente del gobierno, comunícaselo al rey. Entonces, en esos 2 meses puede haber otra investidura. Por ejemplo, una de Pedro Sánchez que pudiera salir. Eso es viable. Si en ese margen de 2 meses, vamos a poner una situación que sea en noviembre, que sea en diciembre, no sé, en estos meses, no hay ningún candidato que logre la investidura, habría repetición electoral. Es decir, una vez pasen los 2 meses y nadie ha conseguido ser presidente del gobierno, sumar más apoyos, los apoyos necesarios,
iríamos a una repetición electoral, que es lo que pasó en 2019. Pedro Sánchez ganó las elecciones en abril, fue a una investidura fallida en julio, no consiguió amarrar los apoyos necesarios para ser presidente del gobierno, el rey convocó una ronda de consultas y en septiembre vio que no había nadie que pudiera ser presidente del gobierno, no designó candidato y tuvimos repetición electoral en noviembre. Bueno, pues ese podría ser uno de los escenarios. El otro es que si Feijóo no es elegido y la investidura es fallida, en esos 2 meses el propio Feijóo u otro candidato pueda tener los apoyos y haya una nueva investidura. Pues Raúl, te agradezco mucho que nos hayas dado las claves de la jornada del día de ayer y sobre todo que nos hayas explicado cuál puede ser el escenario político al que nos enfrentemos en los próximos días. Muchas gracias por estar en El Mundo al Día. Gracias a vosotros. Raúl Piña ha hecho posible este episodio de El Mundo al Día. Te recuerdo que para escuchar este podcast todos los días solo tienes que ir a elmundo.es, la web de El Mundo, y a las principales plataformas de audio, las que además te puedes suscribir. Mañana será jueves y estaremos aquí con una nueva historia. Hasta entonces, gracias y saludos de Aurora Molina. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.